9 expertos renunciaron al auto de la millonaria, pero el pobre mecánico lo resolvió. El sol de agosto caía implacable sobre el taller mecánico El Güero, en la colonia industrial de Monterrey, Nuevo León. Roberto Navarro limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo viejo, mientras observaba el Volkswagen Sedán azul que acababa de reparar. A sus 38 años, Roberto era conocido en todo el sector como uno de los mecánicos más competentes de la región, aunque pocos lo reconocerían por su apariencia humilde y su taller modesto ubicado en una esquina olvidada de la avenida Lincoln. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había comenzado como aprendiz a los 15 años en el taller de su tío Héctor, quien le enseñó no solo los secretos de los motores, sino también la ética del trabajo honesto. Durante más de 20 años, Roberto perfeccionó su oficio hasta convertirse en un verdadero experto, capaz de diagnosticar problemas que dejaban perplejos a mecánicos con equipos mucho más sofisticados. Sin embargo, la vida no había sido generosa con él. 3 años atrás, su tío falleció y el taller que habían compartido fue vendido por otros familiares. Roberto intentó establecerse por cuenta propia, pero la falta de capital para adquirir herramientas modernas y la ubicación poco privilegiada de su pequeño local limitaban severamente sus oportunidades. El taller de Roberto era básico. Apenas 4 paredes de bloc sin pintar, un techo de lámina que convertía el lugar en un horno durante el verano, y herramientas que había ido adquiriendo de segunda mano a lo largo de los años. No tenía equipo de diagnóstico computarizado, ni elevadores hidráulicos, ni siquiera un aire acondicionado. Todo lo que tenía era su experiencia, sus manos hábiles y una reputación de honestidad que le traía clientes ocasionales, principalmente vecinos del barrio que confiaban en él para reparaciones sencillas. Aquel jueves por la tarde, Roberto estaba considerando cerrar temprano. Había sido un día particularmente lento, con solo 2 trabajos menores que apenas le habían dado para cubrir los gastos básicos. Su esposa Guadalupe estaba enferma en casa, necesitando medicamentos que él apenas podía costear, y su hijo menor, Carlitos, de 8 años, requería útiles escolares para el nuevo ciclo que comenzaría en 2 semanas. La presión financiera pesaba sobre sus hombros como una carga cada vez más difícil de soportar. Estaba guardando sus herramientas cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor de lujo aproximándose. Roberto levantó la vista y vio un Mercedes-Benz clase S color plata estacionándose frente a su humilde taller. El contraste entre el vehículo reluciente, que fácilmente valía más de 2 millones de pesos, y su modesto establecimiento era casi cómico. Del auto descendió una mujer de aproximadamente 50 años, vestida de manera sorprendentemente sencilla con jeans y una blusa blanca de algodón. Su cabello castaño con canas discretas estaba recogido en una cola de caballo simple y llevaba lentes de sol que ocultaban sus ojos. Roberto limpió sus manos nuevamente en el trapo y se acercó con la mezcla de profesionalismo y cautela que había aprendido a mantener con clientes de clase alta. Muchas veces, personas adineradas llegaban a su taller por equivocación, buscando direcciones o simplemente perdidas, y se marchaban rápidamente al ver las instalaciones precarias. «Buenas tardes, señora», saludó Roberto cortésmente. «¿En qué puedo servirle?» La mujer se quitó los lentes de sol, y Roberto notó que sus ojos verdes lo estudiaban con una intensidad particular, como si estuviera evaluando algo más allá de su apariencia humilde. Había una inteligencia aguda en esa mirada que lo hizo sentirse extrañamente expuesto. «Buenas tardes», respondió ella con voz firme pero amable. «Mi auto tiene un problema que nadie ha podido resolver».
Me preguntaba si usted podría echarle un vistazo. Roberto frunció el ceño ligeramente. Un Mercedes-Benz de ese año, y ese modelo era un vehículo extremadamente sofisticado, lleno de sistemas electrónicos complejos que requerían equipos especializados de diagnóstico. Él no tenía nada de eso. Además, le parecía extraño que alguien con un auto así terminara en su taller, cuando Monterrey estaba llena de concesionarios y talleres especializados en vehículos de lujo. Señora, con todo respeto, comenzó Roberto honestamente, ese es un vehículo muy sofisticado. Yo no tengo el equipo de diagnóstico computarizado que normalmente se requiere para ese tipo de autos. Sería mejor que lo llevara a la agencia o a un taller especializado en Mercedes. La mujer sonrió ligeramente, como si esa respuesta le hubiera confirmado algo. Ya lo llevé a la agencia, explicó. De hecho, lo han revisado 9 mecánicos diferentes, todos ellos supuestamente expertos. Cada uno me dio un diagnóstico distinto y ninguno pudo resolver el problema. Gasté más de 80,000 pesos en reparaciones que no sirvieron de nada. Roberto sintió curiosidad genuina. Un problema que había derrotado a 9 mecánicos especializados, incluyendo los de la agencia oficial, definitivamente era algo fuera de lo común. A pesar de sus limitaciones de equipo, Roberto tenía un don particular para los diagnósticos difíciles. Su tío solía decir que Roberto podía escuchar lo que los autos trataban de decir, una habilidad que iba más allá de los manuales y las computadoras. ¿Qué síntomas presenta el vehículo?, preguntó Roberto, su interés profesional venciendo a su cautela inicial. La mujer se animó visiblemente al ver que Roberto no la había despachado inmediatamente. Es intermitente, explicó. A veces el auto funciona perfectamente durante días. Otras veces, sin ningún patrón aparente, pierde potencia progresivamente hasta que se apaga por completo. Cuando eso sucede, no importa cuántas veces intente arrancarlo, simplemente no responde. Pero si lo dejo reposar unas horas, vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado. Roberto asintió pensativamente. Ese tipo de problema intermitente era el más difícil de diagnosticar porque no seguía un patrón predecible. Los mecánicos de la agencia probablemente habían reemplazado componentes basándose en especulaciones, esperando acertar por eliminación. Era un método costoso e ineficiente. ¿Qué le dijeron que era el problema?, preguntó Roberto. El primero dijo que era la bomba de gasolina y la reemplazaron, enumeró la mujer. El segundo insistió en que era el módulo de control del motor y también lo cambiaron. El tercero creyó que era el sistema de inyección completo. El cuarto dijo que los sensores de oxígeno. El quinto que el alternador. El sexto que había un corto en el cableado general. El séptimo que el filtro de combustible estaba obstruido. El octavo que era el termostato. Y el noveno, el de la agencia, concluyó que el problema era tan complejo que recomendaba vender el auto. Roberto silbó suavemente. Habían reemplazado prácticamente todo el sistema de combustible y varios componentes eléctricos sin éxito. Eso descartaba las causas más obvias. El problema tenía que ser algo más sutil, algo que los equipos de diagnóstico computarizados no estaban detectando porque ocurría de manera intermitente. ¿El problema se presenta más frecuentemente en alguna condición particular?, preguntó Roberto. ¿Cuando hace calor, cuando llueve, después de manejar mucho tiempo en tráfico pesado? La mujer reflexionó cuidadosamente. Ahora que lo menciona, creo que sucede más a menudo cuando he estado manejando por más de media hora, especialmente si hay mucho tráfico y el motor ha estado funcionando al ralentí por periodos largos. Roberto comenzó a formar una hipótesis en su mente. Un problema que se manifestaba después de que el motor había estado funcionando y calentándose durante un tiempo prolongado,
pero que desaparecía después de que el vehículo reposaba y se enfriaba. Los mecánicos anteriores probablemente nunca habían logrado reproducir el problema porque lo revisaban en pruebas cortas. Y los equipos de diagnóstico no detectaban nada porque cuando conectaban el auto para escanearlo ya se había enfriado y el problema había desaparecido temporalmente. «Señora, puedo intentar revisarlo», dijo Roberto finalmente, «pero tengo que ser honesto con usted. No tengo equipo sofisticado y tampoco puedo garantizarle que voy a encontrar algo que 9 expertos no encontraron. Si quiere, puedo darle mi opinión sin cobrarle nada. Si logro identificar el problema, podemos hablar de una reparación». La mujer lo observó con una expresión que Roberto no pudo descifrar completamente. Había satisfacción en su mirada, como si Roberto hubiera pasado algún tipo de prueba no declarada al ofrecer su honestidad en lugar de promesas vacías. «Me parece justo», respondió ella. «¿Puede revisarlo ahora?» «Por supuesto. Permítame ver las llaves». Roberto abrió el capó del Mercedes y se encontró con uno de los motores más complejos que había visto en su vida. Era un V8 biturbo con una maraña impresionante de cables, sensores y componentes electrónicos. Para muchos mecánicos, ese motor era intimidante. Para Roberto, era un rompecabezas fascinante que estaba ansioso por resolver. Comenzó su inspección de la manera tradicional, verificando visualmente cada componente, cada conexión, cada cable. Sus manos se movían con la seguridad de alguien que había pasado décadas trabajando con motores. No tenía un escáner computarizado, pero tenía algo igual de valioso: experiencia, intuición y una comprensión profunda de cómo funcionaban los sistemas mecánicos y eléctricos en conjunto. Después de 20 minutos de inspección visual, Roberto se incorporó y miró a la mujer, quien había estado observándolo en silencio desde una distancia respetuosa. «¿Puedo arrancar el motor?», preguntó. «Adelante». Roberto encendió el auto y escuchó atentamente. El motor sonaba perfectamente, suave y potente, como debía ser un Mercedes de alta gama. Pero Roberto no estaba escuchando lo que sonaba bien. Estaba escuchando cualquier irregularidad, por mínima que fuera. Después de varios minutos, apagó el motor y regresó al compartimiento del motor. «¿Tiene alguna linterna?», preguntó Roberto a la mujer. «Está comenzando a oscurecer y necesito ver mejor algunos componentes». La mujer fue a su auto y regresó con una linterna pequeña pero potente. Roberto la agradeció y dirigió el haz de luz hacia una sección específica del motor, cerca del bloque, donde varios cables y conectores se entrelazaban. Se agachó, usando la linterna en un ángulo específico, y entonces lo vio. Un detalle tan pequeño que fácilmente pasaría desapercibido en una inspección normal. Había un conector eléctrico, uno de docenas en ese motor, que mostraba signos muy sutiles de corrosión en sus terminales. No era obvio a simple vista, solo visible cuando la luz incidía en el ángulo correcto. Pero Roberto sabía por experiencia que incluso la corrosión más mínima en un conector crítico podía causar resistencia eléctrica intermitente, especialmente cuando el motor se calentaba y la expansión térmica de los metales afectaba la conexión. Se incorporó y buscó en su caja de herramientas hasta encontrar un limpiador de contactos eléctricos que había guardado cuidadosamente. Regresó al motor y con movimientos cuidadosos y precisos desconectó el conector problemático. Era el sensor de temperatura del refrigerante del motor, un componente crítico que informaba a la computadora sobre la temperatura operativa del motor. Si ese sensor enviaba señales erróneas debido a una mala conexión intermitente, la computadora podría recibir lecturas incorrectas que la llevarían a ajustar incorrectamente la mezcla de combustible y el tiempo de ignición.
Roberto limpió meticulosamente los terminales del conector con el spray limpiador, usando un cepillo pequeño para eliminar cualquier rastro de corrosión. Luego inspeccionó el cableado conectado al sensor, buscando cualquier señal de daño o desgaste. Encontró que el aislamiento del cable tenía una abrasión muy pequeña, probablemente causada por vibración contra un componente metálico cercano durante miles de kilómetros de conducción. Esa abrasión podía estar creando un corto intermitente cuando el motor vibraba bajo ciertas condiciones. Con cinta aislante de alta calidad que guardaba para emergencias, Roberto reparó cuidadosamente el cable, asegurándose de que el aislamiento quedara perfectamente sellado. Luego reinsertó el conector, esta vez aplicando un poco de grasa dieléctrica que ayudaría a prevenir futura corrosión y mejoraría la conductividad. Finalmente, aseguró el cableado de manera que no pudiera rozar contra componentes metálicos. Todo el proceso le tomó aproximadamente 1 hora. Cuando terminó, cerró el capó y se limpió las manos una vez más. La mujer lo había observado durante todo el proceso con una atención casi hipnótica, sin interrumpir, simplemente estudiando sus movimientos y su metodología. «Encontré un problema en el sensor de temperatura del refrigerante», explicó Roberto. El conector tenía corrosión microscópica y el cable tenía una pequeña abrasión en el aislamiento. Cuando el motor se calentaba y vibraba bajo ciertas condiciones, especialmente en ralentí prolongado en tráfico, esa combinación podía causar lecturas erróneas intermitentes. La computadora del motor, al recibir información incorrecta sobre la temperatura, ajustaba mal la mezcla de combustible, lo que eventualmente causaba que el motor perdiera potencia y se apagara. La mujer escuchó la explicación con expresión pensativa. Los otros mecánicos, incluidos los de la agencia, ¿por qué no encontraron eso? Roberto se encogió de hombros. Es un problema muy sutil, señora. Los equipos de diagnóstico computarizados no necesariamente detectan problemas de conexión intermitentes, especialmente si ocurren solo bajo condiciones específicas de temperatura y vibración. Los otros mecánicos probablemente confiaron demasiado en la tecnología y no hicieron una inspección física minuciosa. Además, cuando traían el auto al taller, ya se había enfriado, así que la computadora no registraba ningún código de error. ¿Estás seguro de que eso era el problema? 90% seguro, respondió Roberto honestamente. No puedo garantizárselo al 100% sin probarlo en las condiciones exactas donde usualmente fallaba. Pero todos los síntomas que describió son consistentes con lo que encontré. La mujer asintió lentamente. ¿Cuánto le debo? Roberto hizo una pausa. Había invertido más de 1 hora de su tiempo y había usado materiales, aunque mínimos. Por otro lado, no estaba completamente seguro de haber resuelto el problema y le había dicho a la mujer que la inspección inicial sería gratuita. Su instinto de honestidad luchaba contra su necesidad financiera. «Señora, como le dije, la inspección fue gratuita», comenzó Roberto. «Solo usé algunos materiales menores para la limpieza y reparación del cable. Si quiere darme 50 pesos para cubrir esos materiales, estaría bien. Pero le sugiero que maneje el auto durante unos días en sus condiciones normales de uso. Si el problema persiste, regrese y le haré una revisión más profunda sin cargo». La mujer lo miró fijamente durante varios segundos, una expresión indescifrable en su rostro. Luego sacó su cartera y extrajo no 50 pesos, sino 500. Extendió el billete hacia Roberto. «No, señora, es demasiado», protestó Roberto. «Realmente solo usé materiales por valor de unos 30 pesos». «No es por los materiales», dijo ella firmemente. «Es por su honestidad y su profesionalismo. Gasté 80,000 pesos con 9 expertos que tenían todos los equipos imaginables,
y ninguno fue capaz de hacer lo que usted hizo en una hora con herramientas básicas. Además, usted fue el único que me dijo la verdad sobre sus limitaciones, en lugar de prometerme cosas que no podía cumplir. Eso vale mucho más que 500 pesos. Roberto aceptó el dinero con una mezcla de gratitud y humildad. 500 pesos significaban que podría comprar los medicamentos de Guadalupe y al menos parte de los útiles escolares de Carlitos. Era más de lo que había ganado en toda la semana. «Muchas gracias, señora», dijo sinceramente. «Espero que el problema esté resuelto. Si vuelve a presentarse, por favor regrese. No le cobraré por revisarlo de nuevo». La mujer sonrió, una sonrisa que Roberto más tarde recordaría como conocedora, casi como si ella supiera algo que él no sabía. «Estoy segura de que el problema está resuelto», dijo. «Y definitivamente volveré». Subió a su Mercedes, arrancó el motor que funcionaba perfectamente suave y se alejó dejando a Roberto parado frente a su taller, sosteniendo el billete de 500 pesos y preguntándose quién era realmente esa mujer misteriosa. Lo que Roberto no sabía era que acababa de conocer a Victoria Salazar, una de las empresarias más exitosas del norte de México. Victoria era propietaria de Transportes y Logística del Norte, una compañía que operaba más de 300 unidades de transporte pesado y tenía contratos con las principales empresas manufactureras de la región. Había construido su imperio desde cero, comenzando con un solo camión que su difunto esposo le había dejado hace 20 años. A través de trabajo incansable, decisiones inteligentes y un ojo agudo para reconocer talento genuino, había convertido ese camión solitario en una operación multimillonaria. El Mercedes que Roberto acababa de reparar era el auto personal de Victoria, uno que ella apreciaba porque había sido un regalo de su esposo poco antes de que él falleciera. El problema intermitente había sido una fuente constante de frustración, no solo por la inconveniencia, sino porque había expuesto algo que Victoria sospechaba desde hacía tiempo. Muchos de los mecánicos certificados y expertos en los que había confiado para mantener su flota de vehículos eran más dependientes de equipos costosos que de conocimiento real y habilidad práctica. Victoria había llegado al taller de Roberto no por accidente, sino por recomendación de don Fermín, un vecino del barrio industrial que ocasionalmente hacía trabajos de mantenimiento para la empresa de Victoria. Don Fermín le había dicho: «Doña Victoria, si quiere encontrar a alguien que realmente entienda de motores, vaya a ver a Roberto Navarro. No tiene un taller lujoso, pero ese muchacho tiene un don. Puede diagnosticar problemas que las computadoras no pueden ver». Inicialmente, Victoria había sido escéptica. Después de que 9 mecánicos habían fallado, incluyendo los técnicos certificados de la agencia Mercedes, ¿cómo podría un mecánico en un taller modesto resolver el problema? Pero don Fermín había insistido con tanta convicción que Victoria decidió darle una oportunidad, aunque principalmente para probar que don Fermín estaba equivocado. Sin embargo, desde el momento en que Roberto admitió honestamente sus limitaciones, en lugar de prometer resultados que no podía garantizar, Victoria supo que había encontrado algo raro, un profesional verdaderamente honesto. Y cuando lo vio trabajar, con sus movimientos seguros y metodología lógica, cuando lo escuchó explicar el problema de manera clara y técnicamente sólida, Victoria comprendió que don Fermín había tenido razón. Roberto Navarro no era solo un buen mecánico, era excepcional. Durante los siguientes 3 días, Victoria manejó su Mercedes en todas las condiciones posibles: tráfico pesado, viajes largos por carretera, ralentí prolongado en estacionamientos. El auto funcionó perfectamente sin un solo fallo.
El problema, que había persistido durante meses y había derrotado a 9 profesionales, había sido completamente resuelto por Roberto en una hora de trabajo cuidadoso y metódico. El viernes por la tarde, Victoria regresó al taller de Roberto. Lo encontró trabajando en un Chevrolet Pickup viejo, con la mitad de su cuerpo metido debajo del tablero, trabajando en el cableado eléctrico. Ella esperó pacientemente hasta que él terminó y salió del vehículo, limpiando el sudor de su frente con el antebrazo. «Señora Salazar», dijo Roberto sorprendido al verla. ¿El problema volvió a presentarse? «Todo lo contrario», respondió Victoria con una sonrisa amplia. «El auto ha funcionado perfectamente desde que usted lo reparó. Vine a agradecerle apropiadamente y a hacerle una propuesta». Roberto se limpió las manos, intrigado. «¿Una propuesta?» «Sí, pero primero necesito ser honesta con usted acerca de quién soy realmente». Victoria procedió a explicarle sobre su empresa, su flota de vehículos y su posición en el sector de transporte y logística. Roberto escuchó con creciente asombro, comprendiendo gradualmente que la señora misteriosa del Mercedes era en realidad una de las empresarias más importantes de Monterrey. «¿Por qué no me dijo quién era?», preguntó Roberto cuando ella terminó. «Porque quería ver cómo me trataría sin saber mi posición», explicó Victoria. «He aprendido que las personas muestran su verdadero carácter cuando creen que no hay nada que ganar al impresionar a alguien. Usted me trató con respeto y profesionalismo a pesar de pensar que yo era solo una cliente más. Fue honesto acerca de sus limitaciones en lugar de intentar aparentar capacidades que no tenía, y resolvió en una hora un problema que 9 expertos no pudieron resolver en meses. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y su competencia». Roberto sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. «¿Cuál es la propuesta que mencionó?». Victoria respiró profundamente. «Transportes y Logística del Norte tiene más de 300 unidades que requieren mantenimiento constante. Actualmente tengo contratos con varios talleres para ese mantenimiento, pero estoy cada vez más insatisfecha con el servicio que recibo. Los talleres grandes cobran precios excesivos y, como descubrí con mi propio auto, no siempre tienen la experiencia real para respaldar sus precios. Necesito a alguien que supervise todo el mantenimiento de mi flota, alguien que pueda diagnosticar problemas reales y entrenar a otros mecánicos para mantener los estándares más altos». Roberto escuchó con el corazón acelerado, adivinando a dónde se dirigía la conversación, pero sin atreverse a asumir demasiado. «Quiero ofrecerle la posición de gerente de mantenimiento en mi empresa», dijo Victoria directamente. «Supervisaría todo el mantenimiento de nuestra flota. Trabajaría con un equipo de 10 mecánicos que reportarían a usted y tendría acceso a un taller completamente equipado con todas las herramientas y tecnología que necesite. El salario inicial sería de 45,000 pesos mensuales, más beneficios completos, incluyendo seguro médico para toda su familia». Roberto sintió que el mundo se detenía por un momento. 45,000 pesos mensuales. Era más de lo que ganaba en 3 meses trabajando en su taller actual. Seguro médico para Guadalupe y los niños. Un taller equipado adecuadamente. Respeto profesional. Era más de lo que había soñado en años. «Señora Salazar, yo no sé qué decir», tartamudeó Roberto, emocionado. «Diga que sí», respondió Victoria con una sonrisa. «Diga que acepta la oportunidad de mostrar lo que realmente puede hacer cuando tiene los recursos adecuados». «¿Pero por qué yo?», preguntó Roberto, todavía procesando la oferta. «Hay mecánicos con más educación formal, con certificaciones, con experiencia en flotas grandes. Porque las certificaciones y los diplomas no resolvieron el problema de mi auto», dijo Victoria firmemente. «Su conocimiento,
su experiencia y, sobre todo, su honestidad lo resolvieron. Puedo entrenar a alguien en procedimientos operativos, pero no puedo enseñar integridad. Usted la tiene naturalmente, y eso es más valioso que cualquier certificado. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. Después de 3 años de lucha constante, de preocupaciones financieras que lo mantenían despierto por las noches, de ver a su esposa enferma sin poder darle el mejor tratamiento, de ver a sus hijos necesitar cosas que él no podía proporcionarles, finalmente había llegado una oportunidad real de cambiar sus vidas. «Acepto, señora Salazar», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo agradecerle esta oportunidad». «No me agradezca», respondió Victoria. «Esto no es caridad, ni un favor personal. Es una decisión de negocios. Lo estoy contratando porque creo que usted hará que mi operación de mantenimiento sea más eficiente y confiable, lo que a su vez me ahorrará dinero y problemas. Usted se ganó esta posición con su competencia. ¿Cuándo puedo comenzar?», preguntó Roberto ansiosamente. «¿Qué tal el lunes? Eso le da el fin de semana para organizar sus asuntos aquí». Roberto asintió vigorosamente. Su mente ya estaba considerando qué hacer con su pequeño taller. Podría alquilarlo a otro mecánico del barrio, o quizás convertirlo en un espacio de almacenamiento. Los detalles los resolvería, pero lo importante era esta oportunidad increíble que estaba recibiendo. Aquella noche, cuando Roberto llegó a su pequeña casa en la colonia Independencia y le contó a Guadalupe sobre la oferta de empleo, ella lloró de alegría. Por primera vez en años, veían un futuro sin preocupaciones financieras constantes, un futuro donde podrían darles a sus hijos las oportunidades que merecían. El lunes por la mañana, Roberto se presentó puntualmente a las 7 en las instalaciones de transportes y logística del norte. El complejo era impresionante. Un terreno de más de 5 hectáreas, con oficinas administrativas, almacenes y talleres de mantenimiento equipados con tecnología de vanguardia. Victoria personalmente lo recibió y lo condujo a través de un recorrido por las instalaciones. «Este será su taller principal», dijo Victoria, mostrándole una nave de más de 1000 metros cuadrados con fosas de trabajo, elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizados y prácticamente cualquier herramienta que un mecánico pudiera necesitar. Tiene 10 mecánicos bajo su supervisión. Son buenos trabajadores, pero necesitan orientación técnica y liderazgo. Su trabajo será establecer protocolos de mantenimiento preventivo, diagnosticar problemas complejos que ellos no puedan resolver y capacitarlos para mejorar continuamente sus habilidades. Roberto observaba todo con una mezcla de asombro y determinación. Este era el tipo de instalación con la que siempre había soñado trabajar. Ahora tenía la oportunidad de demostrarse a sí mismo y a Victoria que su confianza estaba bien depositada. Durante las primeras semanas, Roberto se dedicó a conocer a su equipo y evaluar el estado de la flota. Descubrió que, aunque los mecánicos eran trabajadores diligentes, habían caído en patrones de mantenimiento reactivo en lugar de preventivo. Esperaban a que algo se rompiera antes de repararlo, en lugar de mantener los vehículos en condiciones óptimas para prevenir fallas. Era costoso e ineficiente. Roberto implementó un sistema de mantenimiento preventivo riguroso basado en kilometraje y horas de operación. Entrenó a su equipo en diagnósticos más profundos, enseñándoles las técnicas que había perfeccionado durante 20 años de experiencia. Les mostró cómo escuchar los sonidos de los motores, cómo interpretar vibraciones, cómo detectar problemas antes de que se convirtieran en fallas costosas. Más importante aún, les enseñó la filosofía de trabajo honesto que su tío Héctor le había inculcado.
Hacer las cosas bien, no rápido. Ser honesto sobre las capacidades y limitaciones. Nunca comprometer la seguridad por conveniencia. Los resultados fueron impresionantes y rápidos. En el primer mes, bajo el liderazgo de Roberto, el tiempo de inactividad de la flota se redujo en un 30%. En el segundo mes, los costos de reparaciones de emergencia cayeron en un 40%. En el tercer mes, Victoria recibió comentarios positivos de varios clientes que notaron que las entregas se estaban haciendo más puntualmente porque los camiones tenían menos problemas mecánicos inesperados. Victoria visitaba el taller regularmente, no para microgestionar, sino para observar el progreso y el ambiente de trabajo. Veía cómo Roberto interactuaba con su equipo, cómo explicaba problemas técnicos complejos de manera que todos pudieran entender, cómo reconocía el buen trabajo y corregía errores sin humillar a nadie. Era un líder natural y sus subordinados lo respetaban genuinamente. Después de 6 meses, durante una reunión de revisión trimestral con todos los gerentes de la empresa, Victoria presentó los resultados del departamento de mantenimiento. Los números hablaban por sí mismos. Reducción de 45% en costos de mantenimiento de emergencia, aumento de 38% en disponibilidad de flota, eliminación casi total de fallas mecánicas en ruta. Los otros gerentes quedaron impresionados, y Victoria aprovechó el momento para reconocer públicamente el trabajo excepcional de Roberto. Pero la verdadera transformación en la vida de Roberto iba más allá de los números. Con su nuevo salario, pudo mudar a su familia a una casa más grande en una colonia mejor. Guadalupe recibió el tratamiento médico que necesitaba y se recuperó completamente. Sus hijos asistían ahora a una escuela privada donde prosperaban académicamente. Por primera vez en años, Roberto dormía tranquilo, sin preocupaciones financieras que lo atormentaran. Un año después de aquel encuentro casual en su humilde taller, Roberto estaba revisando un reporte de mantenimiento cuando Victoria entró a su oficina con una expresión seria. «Roberto, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo ella, cerrando la puerta detrás de sí. El corazón de Roberto se aceleró por un momento, temiendo malas noticias. Pero Victoria sonrió al ver su expresión preocupada. «Relájate, no es nada malo. Todo lo contrario». Se sentó frente a él. «La empresa está creciendo. Acabamos de ganar contratos con 3 nuevas manufactureras que nos duplicarán el tamaño de la flota. Necesitamos expandir las operaciones de mantenimiento significativamente, y necesito a alguien que lidere esa expansión como director de operaciones de mantenimiento. El salario sería de 85,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño». Roberto quedó sin palabras por segunda vez en un año. «Además», continuó Victoria, «quiero que tengas participación accionaria en la empresa. Un 2% inicialmente que podría crecer según los resultados. Mereces ser más que un empleado, Roberto. Mereces ser socio». Aquella tarde, cuando Roberto regresó a casa y abrazó a Guadalupe y sus hijos, reflexionó sobre el giro extraordinario que había dado su vida. Todo había comenzado con un simple acto de honestidad. Admitir sus limitaciones y ofrecer su mejor esfuerzo sin falsas promesas. 3 años después, Roberto no solo era director de operaciones de mantenimiento, sino que había ayudado a Victoria a establecer una academia de capacitación técnica asociada a la empresa. Recordando sus propias luchas, Roberto diseñó un programa para identificar mecánicos talentosos en situaciones difíciles y darles oportunidades reales de crecimiento profesional. En la inauguración de la academia, con Victoria a su lado cortando el listón, Roberto vio entre los primeros estudiantes a jóvenes con miradas que reconocía perfectamente.
la mezcla de desesperanza y determinación de quien lucha contra circunstancias adversas, pero no se rinde. Después de la ceremonia, un joven estudiante llamado Miguel se le acercó tímidamente. «Señor Navarro, leí su historia en la revista de la empresa. Yo también vengo de un taller pequeño, sin recursos. A veces pienso que nunca podré destacar sin los equipos caros que tienen los talleres grandes». Roberto puso su mano en el hombro del muchacho y sonrió. «Miguel, hace 4 años yo estaba en un taller de bloc sin pintar, con herramientas de segunda mano, preguntándome cómo pagaría los medicamentos de mi esposa. Lo que aprendí es esto. Las herramientas sofisticadas son útiles, pero lo que realmente importa es tu conocimiento, tu honestidad y tu disposición a trabajar duro. Si tienes eso, las oportunidades llegarán. Y cuando lleguen, estarás listo». Victoria observaba la escena desde cierta distancia, satisfecha. Había invertido en Roberto no por caridad, sino porque reconoció algo que 9 expertos con todos sus equipos y certificaciones no tenían: verdadero talento combinado con integridad absoluta. Esa inversión le había dado retornos que superaban cualquier proyección financiera. Aquella noche, Roberto recibió una llamada de don Fermín, quien ahora trabajaba como supervisor de mantenimiento en una de las nuevas instalaciones de la empresa. «Roberto, solo quería decirte que me siento orgulloso. Cuando le recomendé a doña Victoria que fuera a tu taller hace 4 años, sabía que eras especial. Pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Don Fermín, nada de esto hubiera pasado sin su recomendación. Usted cambió mi vida». «No, muchacho, yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien la atravesó con tu propio mérito». Roberto colgó el teléfono y miró por la ventana de su casa, una casa que ahora era realmente suya, completamente pagada. En su cochera estaba estacionada una camioneta nueva que la empresa le había dado como parte de su paquete de compensación. Sus hijos dormían en sus habitaciones, soñando con futuros brillantes que ahora eran posibles gracias a la educación que él podía proporcionarles. Pero lo que más valoraba Roberto no era la casa, ni la camioneta, ni siquiera el salario que ahora ganaba. Era el respeto. El respeto de su equipo, el respeto de la industria, el respeto de Victoria y, lo más importante, el respeto propio que viene de saber que todo lo que había logrado fue resultado de su propio trabajo, su honestidad y su competencia. La historia de Roberto Navarro se convirtió en legendaria en el sector automotriz de Monterrey. No era la historia de alguien que ganó la lotería o recibió un favor inmerecido. Era la historia de un hombre que mantuvo su integridad incluso en los momentos más difíciles, que nunca dejó que las circunstancias adversas corrompieran sus valores, y que cuando llegó su oportunidad demostró estar completamente preparado para aprovecharla. Y todo comenzó con un simple diagnóstico honesto que 9 expertos no pudieron hacer, probando que el verdadero talento no se mide por el tamaño del taller ni por la sofisticación del equipo, sino por la profundidad del conocimiento y la solidez del carácter.